Bien, esta noche yo quiero invitarles, hermanos, a que abramos las Escrituras en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, en el capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el versículo 34. Y esta noche vamos a comenzar una serie que va a tratar acerca de los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Y vamos a utilizar estos versículos del capítulo 17 de Hechos como una introducción. Vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Por qué es necesario estudiar esto, los atributos de Dios? Y la Escritura dice, desde el versículo 23, yo voy a leer de la Biblia de las Américas: porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen, aunque no está lejos de ninguno de vosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: ¿te escucharemos otra vez acerca de esto? Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Es interesante este relato que nosotros encontramos aquí en las Escrituras. En el contexto nosotros podemos ver de que Pablo, el apóstol, cuando estaba en el Areópago, él había observado que existían estatuas de muchos dioses. Y seguramente en un pedestal habría pues un lugar vacío, que no tenía una estatua, no había sido esculpido por nada, por nadie, en madera, ni en piedra, ni en nada, y tenía una inscripción que decía: al Dios desconocido. Nosotros sabemos por la historia de que en ese tiempo la idolatría durante el Imperio Romano abundaba de una manera tremenda. Ellos tenían dioses, cada dios para una determinada tarea. Ellos tenían, por ejemplo, el dios de la guerra, el dios del trueno, el dios de la fertilidad, la diosa de la fertilidad, el dios de las cosechas. O sea, ellos tenían una serie de dioses. Y parece que el corazón de ellos no estaba llenado todavía, o sentían ellos de que aún nos falta a nosotros quizás identificar algún otro dios que está viviendo, pero nosotros no lo conocemos. Entonces, a manera, creo yo, de decir o llenar el espacio que ellos tenían en su corazón idólatra, ellos dijeron: al Dios desconocido. Y es Pablo quien está hablando aquí ahora. Y el versículo 29 tiene una lectura bastante especial. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Es el pensamiento humano el que le da forma, o el deseo de los hombres el que le da forma a sus dioses.
Nosotros vamos a comenzar, como les decía, los atributos de Dios. Y yo quería hacer una introducción titulándola La necesidad de teología, no de religión. Esa es la necesidad que nosotros tenemos, teología. Y a veces cuando hablamos de teología, posiblemente nuestra mente está enfocándose a las aulas de los seminarios teológicos, pero no es así. Teología es simplemente el estudio de Dios. El estudio de Dios. Cuando hablamos de teología sistemática, por ejemplo, que suena algo así como una ciencia muy elevada que cualquier creyente no puede alcanzar, pero no lo es. Cuando nosotros hablamos de teología sistemática es porque se han sistematizado o se han agrupado posiblemente doctrinas que se encuentran en toda la Escritura y se han hecho de un orden específico. Por ejemplo, la teología sistemática puede parecerse a lo que es la teología bíblica. ¿Qué cosa dice la teología bíblica o la teología sistemática? Hemos escuchado también la teología del Nuevo Testamento, la teología del Antiguo Testamento. ¿Qué significa eso? Bueno, es muy fácil. La teología sistemática va a responder a una pregunta que nosotros podemos hacernos. Si tratamos el tema de la oración, nosotros vamos a decir, bueno, ¿qué dice el Nuevo Testamento acerca de la oración? Entonces nosotros estamos hablando teología sistemática del Nuevo Testamento. O preguntamos, ¿qué dice toda la Biblia acerca de la oración? Eso se llama teología del Antiguo Testamento. Vamos a hacer el estudio de la oración utilizando las Escrituras, pero lo que ha hecho la teología sistemática es simplemente agruparlos por temas. Normalmente cuando abrimos un libro de teología, lo primero que nosotros vamos a encontrar es la doctrina de Dios o teología propia, o encontramos quizás la doctrina de las Escrituras. Esas son las dos primeras que siempre vamos a encontrar. O sea, abrimos el libro de teología y vemos, ¿no?, qué enseña la Escritura acerca de sí misma, o sea, la Biblia. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? La inerrancia de la Escritura, la autoridad de la Escritura, eso se llama teología. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es, vamos a introducirnos un poquito en lo que se conoce como teología propia. Teología propia es el estudio de Dios, la persona de Dios, cómo puede existir, cómo son sus pensamientos. Vamos a tener que ver los atributos de Dios para conocer también más de Él, o sea, qué significa que Él sea soberano, qué significa que Él sea eterno, qué significa que Él sea omnisciente, omnipresente, omnipotente. Todo eso nosotros vamos a estudiar acerca de lo que la Escritura dice o revela de Dios. Eso lo vamos a hacer. ¿Y por qué nosotros necesitamos hacer eso? ¿Por qué necesitamos estudiar teología propia o los atributos de Dios que vamos a ver durante unos cuantos miércoles? Lo tenemos que hacer porque hay confusión teológica. Hay confusión teológica. La tecnología ahora ha permitido pues de que nosotros podamos acceder a muchos lugares del ciberespacio, del internet, y nosotros podamos leer un blog, podamos bajar predicaciones en MP3, como bajan las de nosotros también. Podemos interactuar con otras personas que son creyentes también por medio del correo electrónico, conversaciones. Y cuando nosotros tenemos todo ese espectro abierto para nosotros desde nuestra casa y con un solo clic, nosotros necesitamos, más que nada, en estos días, conocer lo que la teología sistemática enseña, conocer a Dios. ¿Por qué? Porque están surgiendo nuevas doctrinas. Nuevas doctrinas. Por ejemplo, ya les había mencionado varias veces el teísmo abierto. Es una doctrina que niega la omnisciencia de Dios. Dios no es tan omnisciente. ¿Y por qué se genera o se crea esta doctrina que se llama teísmo abierto? Bueno, los del campo arminiano, como saben, que hasta el momento no han podido defender de una manera contundente el libre albedrío, han tenido que verse obligados a atacar la omnisciencia de Dios. O sea, Dios no es tan omnisciente. Porque con la omnisciencia que Dios revela que tiene por medio de las Escrituras, es imposible sostener el libre albedrío del hombre. Esa es una doctrina nueva. No es una doctrina que haya sido, que podamos nosotros encontrar en los textos de teología antiguos. No está ahí. Es nuevo.
es nuevo. Otras doctrinas nuevas que enseñamos, por ejemplo, que enseñamos no nosotros, que podemos ver que se enseña, es la salvación por señorío, que ellos llaman. ¿Qué es lo que ellos dicen, salvación por señorío? Ellos dicen de que decirle a un creyente que debe, ahora que es cristiano, guardar la ley o vivir en obediencia al Señor, no guardar la ley porque no lo vamos a hablar así para que no haya una mala interpretación. Pero cuando nosotros le decimos, bueno, ahora como tú eres creyente, tenemos que ver fruto de buenas obras, fruto de obediencia en tu vida. Es lo que la Escritura enseña. Por eso dice, por sus frutos los vas a conocer. ¿A quién voy a conocer por su fruto? Al árbol bueno y al árbol malo. ¿Quién es un árbol malo? En el contexto de la Escritura es una persona que no tiene Cristo. ¿Y quién es un árbol bueno? Es una persona que es cristiana. El que no tiene Cristo tiene un fruto o tiene obras. Y el creyente también tiene un fruto que son obras. Entonces la salvación por señorío dice que no. Que uno solamente debe recibir a Cristo por fe como Salvador, no necesariamente como Señor. O sea, ellos han dividido Cristo Salvador y Cristo Señor. Encontramos doctrinas relacionadas con estas, pues que, por ejemplo, Louis Sperry Chafer, Saint Hodges y Charles Riley, ellos dicen, por ejemplo, que en el Evangelio de Juan, que nosotros tenemos, el cuarto Evangelio, no se menciona ni una sola vez la palabra arrepentimiento. Entonces ellos dicen, bueno, si este evangelio es evangelístico por naturaleza y no se menciona la palabra arrepentimiento ni una sola vez, o sea, el Señor Jesucristo en su conversación con Nicodemo no le mencionó que se arrepienta. Entonces debe ser, suponen ellos, y ya lo han expuesto, que no es necesario un arrepentimiento, o que el arrepentimiento solamente es un cambio de parecer, lo que significa la palabra metanoia. Antes yo creía de Cristo una cosa, hoy día creo que Cristo sí es un Salvador. Entonces, como creo eso mentalmente, ya, inmediatamente soy creyente. Eso es una doctrina nueva también. Tenemos también nosotros nuevas interpretaciones bíblicas. Por ejemplo, han aparecido la nueva perspectiva de Pablo. Y no aparecen con esas etiquetas, ¿ah? No vayan a creer que nosotros entramos al internet. No, estas doctrinas, estas interpretaciones se meten de una manera muy, creo que subliminal, dirían algunos, de una manera muy camuflada. O sea, el error nunca se va a presentar con un letrero, hey, soy una doctrina nueva, soy error, me han creado hace 20 años atrás. No, ellos inclusive transmiten la idea como que ese fue el pensamiento de la iglesia primitiva. Y eso fue lo que enseñaron los apóstoles. También nosotros vemos en estos días que existe confusión en cuanto a las palabras teológicas. Por ejemplo, existe en nuestro tiempo un empeño en querer desaparecer la palabra arminiano del vocabulario teológico. Sí, si nosotros agarramos un libro de teología, un diccionario de teología, diccionario de palabras teológicas, nosotros pues necesariamente tenemos que encontrar la palabra arminiano, porque es una corriente teológica, así como encontramos la palabra arriano o arrianismo, que son los seguidores de Arrio, los falsos testigos de Jehová. Podemos encontrar también la palabra expiación, ¿qué significa expiación? Es decir, términos teológicos. Y nosotros estamos viviendo un tiempo en que existe un esfuerzo muy camuflado para que esa palabra arminiano desaparezca del todo, ¿no? Entonces ellos pues son muy hábiles, porque yo sé que nosotros no estamos todos en la obligación de entrar en un seminario teológico, pero si entramos en una aula de un seminario teológico, no sé aquí en Perú, no lo sé, pero si entramos en uno en los Estados Unidos, no el seminario teológico de Dallas, creo que en cualquier otro, vamos a encontrar de que en los libros que vamos a abrir para estudiar y las clases que vamos a recibir, por lo menos en soteriología, se hablan solamente de dos corrientes teológicas. Una se llama calvinismo y otra se llama arminianismo. Entonces nos encontramos ahora con personas que dicen, yo no soy ni arminiano, yo no soy calvinista, yo soy bíblico. ¿Saben? Eso, hermanos, eso pues, no sé si está bien utilizar esta palabra, eso es una aberración.
Eso es una aberración. Yo pienso que cualquier persona que estudia en un seminario o ha estudiado en un seminario y escucha que alguien dice así, y lo dicen muy cándidamente, lo escriben en la web, lo escriben. Yo no soy ni arminiano ni calvinista. Entonces, ¿qué eres? Una vez escuché que el pastor Paul Washer, cuando estaba haciendo una predicación, creo que había sido invitado a algún lugar, no recuerdo bien el contexto, pero yo lo que recuerdo es que él dijo desde el púlpito, bueno, él dijo así, lo voy a citar más o menos, él dijo, yo sé que en este lugar, dijo el pastor Paul Washer, existen arminianos y existen calvinistas, y en medio hay algunos animalitos raros. Eso fue más o menos lo que él decía. Y él lo decía pensando precisamente eso, porque en el medio no puede haber nada. No puede haber nada. Las personas dicen, ¿no? Se enojan cuando les dicen arminiano. Pero eso, así se llama, tu corriente. No, yo soy bíblico, dice. Entonces, introducen nuevas palabras, nueva terminología. Y eso lo podemos ver en libros de arminianos, donde ellos mismos tratan de, o evaden esa palabra, y quieren poner solamente, existen dos posiciones en cuanto a la salvación del hombre. La posición calvinista y la posición bíblica, no como que el calvinismo pues no es bíblico, ¿no? Ellos son los bíblicos. Ellos son los bíblicos. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Por eso es que nosotros necesitamos reconocer lo que es teología y separarlo de lo que es religión. Porque teología no es lo mismo que religión. Y nosotros hacemos teología. Cuando nosotros decimos, yo creo en un Dios trino, estamos haciendo una confesión con nuestra boca, que podemos escribirlo también, pero estamos confesando que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y eso es una doctrina teológica. Es una doctrina que se encuentra en la teología sistemática, que es la unidad de Dios, Dios es trino. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos la necesidad de iniciar un estudio acerca de los atributos de Dios, la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque la persona de Dios no ha escapado a esta corriente que tiene un espíritu humanista. Ya lo he dicho. Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Pero ahora esta corriente que se llama, que la postula pues las personas, Louis Sperry Chaffel, Saint Hodges y Charles Riley, por ejemplo, la que habla acerca del teísmo abierto. Los teístas abiertos, que ahí sí está Saint Hodges, él dice, no, Dios no es muy omnisciente. Está atacando ya una perfección de Dios. Entonces, la personalidad de Dios también se tiene que ver, podemos decir, atacada, mermada, para poder sostener doctrinas humanas. ¿Cuándo ha comenzado este problema? Bueno, este problema no es nuevo, hermanos. El pastor Charles Spurgeon, a partir del año 1856, me parece, él comenzó a luchar en lo que se llamaba el cónclave del declive. O sea, él vio de que la sana doctrina estaba siendo afectada o influenciada por lo que se conoce como arminianismo. Spurgeon es cierto, él peleó contra los hipercalvinistas, es cierto. Spurgeon era calvinista, pero él peleaba pues, habrá dedicado un 5% de su batalla contra el hiper, y el 95% lo ha dedicado contra los arminianos. Y esa lucha pues lo obligó a él inclusive a renunciar al Concilio Bautista de Londres, y se dice que esa lucha por defender la verdad pues tuvo mermando bastante su salud y terminó pues muriendo en medio de esa defensa. Pero no es nada nuevo. ¿Cuándo sucede? Cuando la teología que está centrada en Dios se traslada a una teología centrada en el hombre. Teología significa estudio de Dios. Entonces, decir, el estudio de Dios centrado en el hombre, pues lo que quiero decirles es de que existe una teología que pone al hombre en primer lugar. Lo pone como el centro del universo. Dios creó al hombre porque no podía vivir sin el hombre. Para Dios fue necesario, Él estaba muy solito en la eternidad seguro, y necesitaba compañía, y tuvo que crear al hombre, y al hombre pues lo ha elevado en un pedestal mucho más alto que el de su mismo trono. Y nosotros vamos a ir viendo cómo es eso.
Entonces ahora nosotros tenemos una teología centrada en el hombre. Hay un escritor que se llama Adolf Harnack, y él escribió un libro que se llama ¿Qué es el cristianismo? Así se titula el libro. Y él, este autor, Harnack, ha reducido al cristianismo en dos afirmaciones esenciales. ¿Cuáles son esas dos afirmaciones por las cuales él cree que es el cristianismo? La primera es que Dios es el Padre de todos los hombres. O sea, todos son hijos de Dios. Él es el Padre de toda la humanidad, del pasado, del presente y del futuro, hasta donde llegue el futuro. Y la segunda afirmación es que todos los hombres son hermanos entre sí. Esto evidentemente no ha salido de la Escritura, pero es un libro que escribió este autor, Adolf Harnack, y él reduce a esas dos afirmaciones lo que es el cristianismo. Dios es el Padre de todos los hombres y todos los hombres son hermanos porque tenemos un solo Padre. ¿Y eso está en la Biblia? No. ¿Ese libro lo leen personas? Sí. ¿Ese libro está convenciendo personas? Sí. Entonces eso es una ya teología centrada en el hombre, ¿no? El hombre es principal. Sabemos pues nosotros que ninguna de estas dos afirmaciones está en la Escritura. El problema, hermanos, es cuando estas cosas son creídas, cuando el teísmo abierto es creído, cuando la nueva perspectiva de Pablo es creído también. Ese es el problema, de que ahora la iglesia, o no sé, no tiene discernimiento de aquello que es bíblico de lo que no es bíblico. No tiene. Es que no escudriñan la Escritura. No tienen por qué hacerlo, podemos decir, pero yo como testimonio les voy a decir de que, pues cuando el Señor me rescata, ¿no? A mí pues, se me hacía raro eso de libre albedrío cuando yo leí algunos pasajes de la Escritura. Entonces, gracias a Dios, pues yo siempre me mantuve, no siempre, porque en el principio no fue así, pero sin que nadie me enseñara, yo entendía y decía, libre albedrío, no, acá hay algo que está mal. ¿Cómo que Cristo murió por todos los hombres? Pastor, aquí hay un error, mire cómo dice aquí estos versículos de la Escritura. Entonces no es que yo haya sido adoctrinado por alguien, no. El asunto fue hasta que yo leí un libro de Charles Spurgeon y yo dije, este hombre piensa igual que yo acerca de Dios. ¿Quién es Charles Spurgeon? La primera vez que yo escuchaba el nombre de él. Entonces no necesariamente, como ellos dicen, que ustedes siguen a hombres. Dicen, no seguimos a hombres. Simplemente que la Escritura se revela a sí misma y nosotros podemos ver cuando una doctrina es correcta y cuando no es correcta. Y como les digo, el problema es cuando estas declaraciones son creídas. Nosotros pues también vivimos días en que cada persona ha hecho su propio ídolo del Dios de las Escrituras. La religión en nuestros días, centrada en el hombre, busca de muchas maneras crearse un Dios. Tengo que crearme un Dios y tengo que crearme un Dios de acuerdo a mi propio deleite, a mi propio gusto. ¿Cómo es que se parte en esta idea? Esta idea parte de la falsa práctica del decisionismo y levantar la mano y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque una persona dice, bueno, yo hice mi decisión, yo hice mi oración. Entonces, a mí me dijeron que yo ya era cristiano. Pero yo todavía veo que mi corazón se inclina al pecado. Yo todavía veo que yo quiero revolcarme otra vez en aquello que se supone debo despreciar, debo aborrecer. Se supone que debo aborrecer el pecado que Dios aborrece, pero yo no siento eso en mi corazón. He escuchado algunos predicadores que dicen, sin santidad nadie verá a Dios, pero yo no tengo esa santidad, pero me han dicho que soy cristiano, ¿qué hago? Entonces yo agarro y comienzo a buscar a alguien que predique como a mí me gusta. Alguien que predique y diga, tú eres cristiano, es verdad, la Escritura dice, sin santidad nadie verá a Dios, pero yo te aseguro que sí, porque tú eres un carnalito. Tú eres un cristiano carnal, yo te aseguro que sí. No está en las Escrituras, pero anulamos, sin santidad nadie verá a Dios, pero ahora decimos que sí, sí lo vas a ver. O tu corazón también se inclina al mal. Se inclina al mal. No, es el diablo que te está molestando. Yo te he visto hacer tu decisión, no hagas caso del diablo, tú sigue confiando en que sí. Entonces la gente comienza a buscar ese tipo de predicadores. Un predicador que no hable de pecado, por ejemplo, porque me va a incomodar.
porque hay pecado en mi corazón. Entonces, como dice la Escritura ahí en 2 de Timoteo, si vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice: porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. O sea, yo tengo que tener un maestro conforme a mis pasiones, conforme a mis deseos, conforme a los deseos de mi carne, conforme a mi concupiscencia. Yo tengo que buscarme maestros así. Yo voy a rechazar la sana doctrina, porque dice aquí: porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. No la soportan, no quieren escucharla, pero son cristianos y tienen que buscar un templo, generalmente donde el liderazgo es un liderazgo no bíblico y la predicación tampoco es bíblica. Se acumularán para sí maestros. Eso es crearse un Dios según sus propios deseos y deleites. Esta gente que se está buscando así maestros conforme a sus propios deseos, tienen una idea de Dios en su cabeza que no es bíblica, y están buscando personas que piensen, sientan igual que ellos y que les predican lo que ellos quieren escuchar. No sana doctrina, no quieren eso. No lo quieren. Quizás un ejemplo que nosotros podemos o quiero citarles es mi esposa pues ha regresado se fue allí al norte un día y regresó, y me estaba contando mi esposa que el año pasado, en julio del año pasado, hubo una fiesta, la urbanización donde pues ella vive tiene el nombre de una santa, ¿no? De una santa católica. Entonces, allí donde ella vive, en la plaza donde ella vive, hay una parroquia católica. Entonces ya se acercaba pues la fiesta, ¿no? de esta santa, y ya saben ustedes cómo son esas fiestas. Cerveza, música, borrachera, ya saben lo que viene después de la borrachera también, todo eso. Entonces llega un nuevo curita a la parroquia, y se acercan al curita y le dicen: curita, ya se viene la fiesta de nuestra santa, tenemos que prepararnos. Y el curita agarró y dijo: ¿saben una cosa? Yo no los voy a apoyar a ustedes en eso, porque la Escritura dice que no debemos de vivir así. Así que conmigo ustedes se van a olvidar de borracheras, se van a olvidar de fornicaciones, y van a procurar vivir como Dios manda. ¿Saben cuánto tiempo duró ese curita en esa parroquia? Lo votaron a ese curita católico romano, y se trajeron a uno que sí les apoyaba en sus parrandas, en sus fornicaciones, en sus borracheras. ¿No es acaso eso una demostración que el hombre se busca predicadores conforme a sus propios deleites, conforme a sus propias pasiones, conforme también a sus propias vidas pecaminosas, pero van al cielo? No sé qué cielo será, porque el cielo de la Biblia no es el cielo de la Biblia. Esa fue la razón. Pero nosotros en el lado evangelical tenemos también lo mismo. Tenemos predicadores que, bueno, a veces los escuchamos gritar pues a voz en cuello: la santidad. Sí, pero su vida no le da autoridad moral para hablar de la santidad. Porque es un predicador, porque es un pastor que no es irreprensible. La gente escucha lo que dice el pastor. Oh, sin santidad, sí. Yo sé que este es mentiroso. ¿A mí qué me va a mí a predicar de la santidad? Si yo le conozco esas cositas que tiene ahí escondidas. Yo sé que le favorece al otro. Yo sé que a este hermanito que 10 mamás no le llama la atención por lo que él hace, que me va a venir a mí a decir algo. Pero permanecen ahí. No tiene autoridad moral. Puede hablar de santidad, gritar todo lo que quiera, pero la carencia de autoridad moral hace que ese mensaje simplemente no pase un metro más allá de donde él puede estar predicando. Y por otro lado, tenemos pues las congregaciones que nunca hablan de pecado también. ¿Cómo le llaman a los pecados? Errores. Nosotros cometemos errores durante la semana. ¿Así? ¿Dónde dice en la Biblia que nosotros cometemos errores? ¿Dónde dice la Biblia que por cometer errores nos vamos a ir al infierno? Podemos equivocarnos en muchas cosas. Eso se llama pecado. Y en esos sitios donde precisamente no se predica de pecado, ¿quiénes son los líderes? Bueno, el ministro de música vive en fornicación con una muchacha de la iglesia, pero sale a cantar todos los domingos.
Otros quieren poner a otro como, vamos a poner aquí como líder de jóvenes. Sí, pero la muchacha también a veces llega con olor a licor a las reuniones evangelicales que tienen o a las células en casa. Eso es lo que nosotros estamos. ¿Y por qué todo esto? ¿Saben? Porque ellos no conocen a Dios. Nunca les han hablado de Dios. No saben quién es Dios. Y como ellos desconocen quién es Dios, ellos solamente confían en lo que dice un cura de una parroquia o lo que se dice en cualquier púlpito. Por eso es necesario que nosotros estudiemos y podamos descubrir cuál es el Dios de la Biblia. Porque los evangelicales también se han creado su propio Dios en este tiempo. Ellos se han hecho un Dios al cual pueden controlar. Ellos controlan a su Dios. Ellos le ponen límite a su Dios. ¿Sabes qué? Hasta acá. Tú no me tocas mi libre albedrío. Ese es el Dios de ellos. Ese es el Dios de ellos. Es un Dios que no es muy estricto. No, mi Dios es flexible así. Sí, puedo pecar, pues se enojará un poquito, pero ¿sabes qué? A las finales sí me va a dejar pasar. Sí me va. Yo no pienso que yo estoy contado entre los que Él va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. No, a mí no me va a decir eso. Yo vivo en carnalidad, vivo en inmundicia, vivo en libertinaje, pero yo estoy seguro que voy a entrar. ¿Saben por qué piensan eso? Porque no conocen al Dios de las Escrituras. Tienen religión, pero no tienen teología. Teología es el estudio de Dios. El estudio de Dios. Quizás ellos han estudiado algo diferente, pero no es eso. ¿Es importante conocer a Dios? A estas alturas podemos estar preguntándonos nosotros, ¿para qué vamos a estudiar de Dios? ¿Es importante? ¿O no podemos hablar de otros temas también? ¿Por qué tenemos que estudiar nosotros a Dios? ¿Por qué es necesario que conozcamos? Bueno, podemos contestar esta pregunta con otra pregunta. ¿Nos importa dónde vamos a ir en la eternidad? ¿Realmente nos importa a nosotros qué va a pasar con nuestra alma después de morir? Yo creo que ninguno de nosotros va a decir que no me importa. Sí nos importa, por eso es que nos reunimos aquí. Entonces, como nos importa dónde es que va a pasar nuestra alma en la eternidad, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Nuestra vida eterna pues depende de lo que nosotros conocemos a Dios. Si nosotros conocemos a Dios de una manera equivocada, nuestra salvación es posible que también sea equivocada. Necesitamos conocer a Dios. Las Escrituras nos dicen que Dios se ha revelado por medio de la naturaleza. En Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Es cierto, Dios se reveló por medio de su creación. Dios se ha revelado. Nadie puede decir Dios no existe. Bueno, sí hay algunos y vamos a hablar de esto. Pero esta revelación de Dios, cuando nosotros vemos la estrella, vemos las galaxias, los planetas, las constelaciones, el mar, las montañas, todo decimos, esto es un diseño perfecto. Es más, cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos acerca del hombre nada más, sus cromosomas, sus genes, cómo funciona esto, cómo funciona la perfección, el ojo, cómo es que el ojo es tan perfecto, nosotros pues inmediatamente vamos a decir, no, esto no puede haber sido producto de la evolución, tiene que haber un Dios, y así lo han hecho durante muchos siglos atrás. Lo que pasa es que esa revelación no salva. La revelación de Dios por medio de la naturaleza no salva. La salvación, la revelación para salvación, nosotros la encontramos en su revelación escrita, que es la Biblia. La Biblia nos habla más detalladamente de Dios y nos va a hacer conocer más de Dios. Entonces, por medio de las Escrituras, nosotros podemos conocer a Dios, su persona, sus hechos y su plan de salvación. También por el conocimiento de la persona de Dios, nosotros también podemos tener paz, podemos tener confianza, podemos tener seguridad. Por ejemplo, cuando nosotros entendemos que Dios es soberano, que Él hace las cosas como Él quiere hacer, ¿acaso eso no nos da a nosotros paz y tranquilidad? Saber que Él es omnipotente, saber que Él nos puede proteger, que Él puede cambiar el corazón aún de nuestros enemigos, librarnos de nuestros enemigos, así como oraba David, sí lo sabemos. ¿Qué es lo que nos trae conocer ese atributo de Dios?
nos trae paz. Cuando Él dice, por ejemplo, no os preocupéis, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? Wow, estamos hablando. ¿Quién me dice a mí esto? Alguien que tiene el poder, alguien que tiene la fidelidad para cumplir eso. Entonces, hay atributos que nos van a asombrar, hay atributos que nos van a traer paz, hay atributos que nos van a traer esperanza también. Por eso es importante que nosotros conozcamos la persona del Señor. Habíamos visto en nuestro pasaje de Hechos 17, versículo 29, que dice, habíamos resaltado algo. Dice la Escritura, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. ¿Qué es pensamiento humano? Pensamiento humano también puede entenderse como imaginación humana. Así lo dice Reina Valera, es imaginación humana. Así lo dice. Habla pues del exterior de la persona, no solamente lo que hace exteriormente con las manos y habilidades. Cuando dice según la imaginación, ya no estamos hablando de manos. Estamos hablando de que se puede crear un Dios en su corazón, en su mente. Un Dios diferente, que no necesariamente puede ser el de la Escritura. El problema, saben hermanos, que nosotros también vamos a tener que enfocar, es que la religión, no la teología, la religión trata de cambiar al hombre por afuera nada más. Ese es el objetivo de la religión, tratar de cambiar al hombre por afuera. Se le ponen reglas para vestirse, reglas para el maquillaje de las mujeres, reglas para comer, reglas, una serie de reglas. Una regla también que yo escuché hace poco es: yo soy bautista, no me visto con pantalones cortos. Esa también es una regla que yo he escuchado, ¿no? Los bautistas no deberían vestirse con pantalones cortos. Eso es religión, eso es religiosidad, eso es religiosidad. Pero la teología es diferente, porque el conocimiento del Dios de la Biblia hace que nosotros nos examinemos interiormente. Sí, es verdad, hay algunos bautistas que efectivamente los vemos pues caminando con sus pantalones así muy elegantes, sus zapatos elegantes, camisas, corbatas. No todos, pero yo he visto algunos que caminan así, y pues el testimonio está terrible, ¿no, hermanos? Está terrible, está muy terrible. Entonces, la religiosidad hace énfasis en cosas externas. Esa es la religión. Pero la teología, que nosotros vamos a comenzar a estudiar los principios de Dios, los atributos de Dios, la persona de Dios, debe traer un cambio interior. Y eso es importante, porque Dios es el que pesa los corazones. Y tenemos que acordarnos que la salvación habla de ¿qué? De un corazón nuevo, un corazón de carne. Y el corazón está adentro. No lo podemos ver, es cierto, vamos a exteriorizar obras buenas, pero a veces también esas obras buenas no necesariamente pueden decir de que una persona es convertida. Y tampoco vamos a negar que eso no necesariamente es una persona que es convertida, sino que tenemos que ver nuestro interior. Y eso lo hacemos por medio de una exposición que tiene arraigo en la teología. Por medio de la revelación general, los hombres conocen a Dios, pero rehúsan adorarle. Miren, vamos a ver en Romanos 1:23. Dice la Escritura: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Aquí habían cambiado la gloria del Dios por algo que estaba hecho a mano. Y algo más dramático, hermanos, yo lo estaba viendo en el libro del Éxodo. Por favor, vamos a leer ahí unos pasajes en el libro del Éxodo, capítulo 19. Éxodo 19, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Éxodo 19, del 10 al 20. ¿Lo tiene listo? Ok. Éxodo 19, del 10 al 20, dice la Escritura: el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy
y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y pondrás límites alrededor para el pueblo, y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaetado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte, y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Hermanos, ¿ustedes se imaginan que nosotros hubiéramos estado ahí? Que Moisés diga, el Señor va a descender al tercer día. Y nosotros todos, el pueblo, salimos y vemos ese monte. Fuego, humo, truenos. Moisés hablaba y dice que el Señor respondía con truenos. ¿Qué sentiríamos nosotros, hermano? ¿Qué sentiríamos nosotros? Dice la Escritura que Moisés subió y el pueblo se quedó abajo. Luego de ver todo eso, la gloria de Dios manifestándose en la naturaleza. Y Moisés había subido, ¿para qué? Para recibir las leyes de Dios. Porque el capítulo 20 habla de los 10 mandamientos. El Señor le da los 10 mandamientos. El capítulo 21 habla leyes sobre la esclavitud. 22, leyes sobre la restitución. Así, el 24, el pacto de Dios con Israel. 25, la ofrenda para el tabernáculo. Así comienza a dar Dios indicaciones a Moisés acerca de su santa ley. Y el pueblo se había quedado abajo esperando. Ahora vamos al capítulo 32 de Éxodo. Tenemos que tener en mente, imaginémonos que nosotros estuvimos ahí y vimos todo ese espectáculo en la naturaleza. Capítulo 32, del 1 al 10 dice: Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mire lo que dice a partir del 7. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y he aquí es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame, para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, mas de ti yo haré una gran nación. Hermanos, bueno, ¿se da cuenta usted ahí? ¿Cuál es la diferencia entre la religión y la teología? Moisés había subido al monte y en la presencia de Dios estaba recibiendo su palabra. Estaba estudiando a los pies del Señor. Estaba conociendo, estaba recibiendo la ley de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Aprendiendo.
¿Cómo es que hacemos nosotros ahora? Nos sentamos y abrimos la Escritura para escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hacía el pueblo? El pueblo era religioso, idólatra. Habían visto todo eso, pero su corazón era un corazón inclinado a los ídolos. Ese pueblo era religión y Moisés era teología. Eso es lo que nosotros podemos encontrar. Esa es la diferencia. Y de este ejemplo que hemos visto, podemos observar lo siguiente, y esto preste atención. Sin la gracia de Dios, un hombre puede llegar a hacer dos cosas. O es un ateo, o es un idólatra. Sin la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es la que convierte al hombre en entendido, convierte al hombre sabio. Pero donde no está la gracia de Dios, el hombre es idólatra o religioso, o es simplemente un ateo. Simplemente un ateo. En cuanto a los ateos, ahora vamos a hablar de los ateos. El teólogo Louis Berkhof afirma que estos son de dos clases. Hay ateos de dos clases. Los ateos prácticos son personas que no conocen a Dios y viven como si Dios no existiera. En este grupo podemos incluir nosotros a los cristianos carnales, porque ellos viven como si Dios no existiera. Por más que con su boca digan, no, sí, yo soy cristiano, no. Tú vives como si Dios no existiera. Entonces es un ateo práctico. Ateo práctico. Porque dice, sí, Dios existe, pero ¿cómo es su estilo de vida? Su práctica de vida, ¿cómo es? Como que no existiera. Entonces es un ateo en realidad, solamente que práctico. Y también está el ateo teórico, o los ateos teóricos. Y estos tratan de probar con su razonamiento que Dios no existe. Esas son las dos clases de ateo que hay. Y Berkhof también dice que el ateísmo resulta en último análisis del estado de perversión moral del hombre y de su deseo de esconderse de Dios. La perversión que el hombre tiene hace que se esconda de Dios, tiene que negar a Dios. Y el problema del ateo es que en cualquiera de ellos, del práctico o del teórico, es que el problema no está en su intelecto, sino está en su corazón. No tiene un corazón regenerado. Una cosa que también, hablando de ateos, yo quisiera resaltar, es que el demonio no es ateo. El demonio no es ateo. Porque en Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Así que un demonio no es ateo. Es un creyente sin salvación. El demonio cree, está seguro que Dios existe, lo ha visto. Y el demonio tampoco es idólatra. El demonio no es idólatra, el demonio no se ha hecho un Dios para él, porque sabe que Dios es uno. No se ha creado uno ni en su imagen, ni tampoco en su intelecto. Simplemente no es ni idólatra, ni religioso, ni tampoco es ateo. El problema mayor es de aquellos que dicen conocer a Dios y se encuentran en dos categorías, ¿no? Que es la primera, el ateo práctico, que lo hemos visto, y la segunda es la del creyente idólatra. El creyente idólatra. Ahora dirán, ¿cómo puede haber un creyente idólatra? Bueno, en Filipenses 3:19, ahí nos dice que hay personas que son creyentes idólatras. Filipenses 3:19 dice la Escritura, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en cosas terrenales. Ahora miren, la versión de Dios habla hoy, dice, y acabarán por ser destruidos. Su Dios son sus propios apetitos. Y se sienten orgullosos de aquellos que debería darles vergüenza. Solo piensan en cosas de este mundo. Palabra de Dios para todos dice, ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Su religión consiste en complacerse a sí mismos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en cosas terrenales. Hermano, esta es la religión de los libertinos y los mundanos. Sus propios apetitos o sus propios deseos interiores. Otro pasaje muy claro de estos ateos prácticos lo encontramos en Tito 1:16. En Tito 1:16.
Dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Biblia en lenguaje sencillo dice, dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen sabemos que eso no es cierto. Palabra de Dios para todos dice, dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo aceptan. ¿Se da cuenta? Hay personas que dicen, no, sí, yo soy cristiano, yo conozco a Dios, sí. A ver, ¿cómo está tu vida? Tito 1:16 dice, sí, tú profesas conocer a Dios, pero con tus hechos lo niegas. Negar a Dios se llama ateo. Mateo niega a Dios. Bueno, en el último caso, como estamos diciendo, es un idólatra. Se ha hecho un Dios que es distinto al de las Escrituras. Ahora es importante conocer a Dios. Otra vez volvemos a esta pregunta porque es la introducción a nuestro tema. Y yo quisiera ir a Isaías, algo que nos debe llamar también a nosotros a reflexión. Isaías capítulo 29. Isaías 29:13. 29:13. Dice la palabra de Dios en Isaías 29:13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Hermanos, aquí este versículo dice claramente que la religión es solo una tradición aprendida de memoria. Reina Valera 60 me parece que dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Miren, el temor que ellos me tienen es solamente un mandamiento. En realidad ellos no me tienen temor con su corazón. Eso es religión, hermanos. Aquí estos hombres que están incluidos en este pasaje de Isaías no son creyentes. Pueden llamarse creyentes, pueden decir que o acercarse a adorar al Dios de la Biblia, pero no lo están haciendo. Simplemente, como dice Reina Valera, el temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Tienes que temer a Jehová. Tienes que temer a Jehová. Oh sí, le voy a temer. Pero en su corazón no existe eso. En su corazón existe rebeldía contra Dios. También, hermanos, este versículo enseña que nuestra adoración será verdadera o falsa dependiendo del conocimiento que nosotros tengamos de Dios. Por eso es importante que conozcamos a Dios, sus atributos. Nuestros estudios van a tratar de responder estas preguntas, hermanos. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Qué le agrada? ¿Qué le ofende? Y es preciso conocer al Dios de las Escrituras porque aquel es el Dios que puede salvar eternamente a un pecador. Lo que nosotros vamos a necesitar es quitar cualquier prejuicio religioso, cualquier idea que hayamos tenido en nuestra imaginación. Dios se ha revelado por medio de las Escrituras, vamos a recurrir a las Escrituras para conocerlo. No vamos a torcer pasajes para hacernos un Dios en nuestras mentes, no lo vamos a hacer. Humildemente vamos a pedir a Dios dirección y humildad para que nos permita conocerlo tal y como Él es. Yo quisiera traer una cita de Calvino que lo había estado viendo ahora y lo compartí. Mire, Juan Calvino escribió lo siguiente. Él dijo, por otra parte, es cosa evidente que el hombre nunca jamás llega al conocimiento de sí mismo si primero no contempla el rostro de Dios y después de haberlo contemplado desciende a considerarse a sí mismo. Porque estando arraigados en nosotros el orgullo y soberbia, siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos, a no ser que con manifiestas pruebas seamos convencidos de nuestra injusticia, fealdad, locura y suciedad. Pero no nos convencemos si solamente nos consideramos a nosotros y no a Dios, el cual es la sola regla con que se debe ordenar y regular este juicio, ¿sí? La única manera que nosotros tenemos de conocernos a nosotros mismos es conociendo a Dios primero. De otra manera, como explica este hombre, en nuestro corazón hay demasiado orgullo. Hay demasiada cosa que nos hace creer que nosotros somos justos. Y salimos a la calle y le preguntamos, ¿usted va a ir al cielo? Sí, yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? ¿Usted es buena gente? Sí, soy buena gente. Hermano, miren cómo vive. Nunca le he hecho daño a nadie. ¿Eso por qué es? Porque hay orgullo en el corazón.
Pero si esas personas vieran realmente a Dios, recién se van a considerar a sí mismos y van a decir, necesito salvación. Por eso es importante también. Como un resumen podemos decir que un conocimiento equivocado de Dios trae un conocimiento equivocado del hombre y nos da un conocimiento equivocado acerca del pecado. Y lo más importante, un conocimiento equivocado de Dios y trae también un concepto equivocado acerca de la salvación de Dios. Entonces todo comienza con el error de no tener conocimiento de Dios. Y eso es lo que vamos a nosotros con la ayuda de Dios ir estudiando los miércoles. Y nos va a tomar una buena cantidad de miércoles. Es un tema bastante profundo, pero yo pienso que vamos a sacar mucho provecho para nuestra vida espiritual. Y esto nos puede ayudar también a compartir la palabra de una manera más eficaz. En realidad el estudio de los atributos de Dios, como decía una vez el pastor Paul Washer, cuando alguien le dijo, pastor, yo quisiera que usted vaya a mi iglesia a enseñar los atributos de Dios. Y Paul Washer le dijo, no es sabio lo que usted me pide. ¿Y por qué no es sabio? Y le dijo, porque después que yo enseñe al Dios de la Escritura, su congregación va a terminar dividida. Y es cierto, porque hay un grupo de personas que van a entender que la teología está centrada en Dios, y va a haber un grupo de religiosos que va a ver que su Dios, el Dios de su imaginación, de su mente, no es el mismo que está predicando él, ni el mismo que se encuentra en las Escrituras. Entonces yo creo que este va a ser un desafío también para cada uno de nosotros, y que el Señor pues nos ayude a que podamos estudiar esto. Entonces, esto ha sido nuestra introducción. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido hacer, Señor, esta pequeña introducción acerca de los temas que vamos a tratar en todos los miércoles que vienen, Señor. Te pedimos tu ayuda, tu dirección, tu favor, Señor. Nada podemos hacer sin tu consentimiento, Padre Santo. De manera reverente te pedimos que tú nos ayudes en eso. Prepara nuestros corazones desde ya, Señor. Ayúdanos a que podamos escudriñar la Escritura y podamos conocerte, Señor, tal y como eres tú, para que de esa forma también podamos conocernos nosotros mismos. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Jesús. Amén.